Déjame hacerte una pregunta simple. ¿Qué pasa cuando la Biblia guarda silencio justo en el momento más importante? Génesis capítulo 4 comienza con el nacimiento del primer ser humano nacido fuera del Edén, y ese silencio es ensordecedor. La Escritura nos dice con precisión milimétrica cuándo nació Abel, cuándo nació Set, cómo Adán conoció a Eva de nuevo para concebir a Set. Pero con Caín, el primogénito de toda la humanidad, algo es diferente, algo está oculto. La mayoría de las personas asumen que Caín es simplemente el primer hijo de Adán y Eva, un agricultor que cometió el primer asesinato, pero la evidencia textual cuenta una historia completamente distinta. En este recorrido, vamos a movernos en 3 pasos cruciales. Primero, examinaremos las palabras exactas que Eva pronunció cuando Caín nació, palabras que no se parecen a ningún otro nacimiento bíblico. Segundo, descubriremos por qué el texto nunca menciona a Adán como padre de Caín, de la manera que menciona a otros hijos. Y tercero, conectaremos esta historia con un plan cósmico que involucra 2 semillas, 2 linajes y una batalla que continúa hasta hoy. Y una vez que comprendamos esta primera capa, la verdadera historia comienza. El libro de Génesis es meticuloso con los detalles. Cada genealogía sigue un patrón. Cada nacimiento tiene una fórmula. Cuando Set nace, el texto dice que Adán conoció a su mujer de nuevo. Esa palabra, de nuevo, es fundamental. Implica una segunda vez, una repetición de algo que ya había ocurrido antes. Pero cuando Caín nace, esa palabra está ausente. El hebreo original simplemente dice que Adán conoció a Eva. Punto. No hay de nuevo. No hay otra vez. Es como si fuera la primera vez. Los traductores han intentado suavizar esta anomalía durante siglos. Han añadido palabras, han reinterpretado frases, han hecho todo lo posible para que el texto encaje en la narrativa tradicional. Pero el texto hebreo es obstinado, se niega a cooperar. La palabra hebrea, yadá, significa conocer, pero en contexto bíblico siempre implica intimidad física. Cuando Génesis dice que Adán conoció a Eva, está describiendo unión sexual. Este es un hecho aceptado por todos los eruditos bíblicos. Entonces, ¿por qué el texto no dice que Adán conoció a Eva de nuevo cuando Caín fue concebido? ¿Por qué ese detalle crítico está ausente? La respuesta podría estar en lo que Eva misma dice inmediatamente después del nacimiento. Sus palabras son tan extrañas que han confundido a teólogos durante milenios. Pero antes de llegar a eso, necesitamos entender algo más profundo sobre cómo funciona la narrativa bíblica. Génesis es un libro de principios. El primer asesinato, la primera ciudad, el primer matrimonio, la primera promesa mesiánica. Cada primero es significativo porque establece un patrón para todo lo que viene después. El primer nacimiento humano debería ser el evento más celebrado, más detallado, más claro de todos. Pero no lo es. En su lugar, encontramos ambigüedad, lenguaje inusual y silencios estratégicos. Los escribas que preservaron este texto eran expertos en narrativa. No dejaban cabos sueltos por accidente. Cada palabra fue elegida con precisión. Cada silencio fue intencional.
Entonces, cuando el texto guarda silencio sobre el padre de Caín, cuando omite la palabra de nuevo, cuando usa un lenguaje único para describir su concepción, no es un error, es una señal. Las tradiciones judías antiguas notaron estas anomalías hace mucho tiempo. El Zohar, un texto místico judío, ofrece una interpretación que la mayoría de los cristianos modernos nunca han escuchado. Según esta tradición, Caín no fue hijo de Adán. Fue el resultado de una unión entre Eva y Samael, el ángel caído que tomó la forma de la serpiente en el Edén. Esta interpretación explica por qué Eva usa lenguaje tan extraño al describir el nacimiento de Caín. Explica por qué Dios rechaza la ofrenda de Caín antes de que cometa cualquier crimen. Explica por qué el linaje de Caín es marcado como maldito desde el principio. Y explica por qué Jesús más tarde llamaría a ciertos líderes religiosos hijos del diablo en Juan capítulo 8. Había dos semillas en conflicto desde el principio. Ahora, sé lo que estás pensando. Esto suena a teoría de conspiración, suena radical, suena como algo que contradice la enseñanza tradicional, pero antes de rechazarlo, considera esto. ¿Qué pasaría si la enseñanza tradicional fuera el resultado de siglos de traducción sanitizada? ¿Qué pasaría si las versiones más antiguas del texto preservaran una verdad que luego fue suavizada para hacerla más aceptable? La evidencia textual no miente. Y cuando examinas las palabras hebreas originales, sin el filtro de la tradición, una imagen completamente diferente emerge. Una imagen perturbadora. Una imagen que explica por qué Dios envió un diluvio global para destruir casi toda vida en la tierra. Porque algo había salido terriblemente mal con la semilla humana. Y todo comenzó con Caín. Suscríbete a este canal si quieres más revelaciones bíblicas que desafían lo que creías saber. Dale like si esta verdad ya está removiendo tu perspectiva. Y quédate hasta el final, porque lo que viene después cambiará completamente tu comprensión del plan de Dios. La pregunta que debemos hacernos ahora es simple, pero profunda. ¿Quién fue realmente la madre de Caín? O más precisamente, ¿quién fue el padre? Y una vez que respondamos esa pregunta, todo lo demás comienza a tener sentido. Capítulo 2. Las palabras que nadie quiere traducir. Cuando Caín nace, Eva pronuncia una frase que ha desconcertado a traductores durante miles de años. En hebreo, ella dice, Kaniti ish et Yahweh. La mayoría de las traducciones modernas lo traducen como he adquirido un varón del Señor o he dado a luz un varón con la ayuda del Señor. Pero esas traducciones están añadiendo palabras que no están en el texto original. Están interpretando, no traduciendo. Y esa interpretación cambia todo. La palabra hebrea, kaniti, viene de la raíz kana, que significa adquirir, comprar o poseer. No significa dar a luz, no significa crear. Significa obtener algo a través de una transacción. Eva no está celebrando un nacimiento normal, está describiendo una adquisición. La palabra ish significa varón o hombre, no bebé o niño. Cuando la Biblia describe el nacimiento de otros niños,
usa palabras como ben, que significa hijo, pero Eva llama a Caín Ish, la misma palabra usada para describir a Adán como hombre completo. Es como si Caín hubiera nacido ya formado, ya maduro, ya completo. Y luego está la preposición más controversial de todas, et. En hebreo, et significa con, no de o del. Eva no dice que adquirió un varón del Señor, como si Dios se lo hubiera dado. Dice que adquirió un varón con el Señor. Esa pequeña preposición cambia todo el significado. Implica asociación, no origen. Implica colaboración, no regalo. Implica que Yahweh estuvo involucrado directamente en la concepción de Caín. Ahora, esto podría interpretarse de varias maneras. Algunos eruditos judíos antiguos creían que Eva pensó que había dado a luz al Mesías prometido. Pensó que Caín era el cumplimiento de la profecía en Génesis 3:15 sobre la simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente. Pero esta interpretación tiene problemas. Si Eva creyera que Caín era el Mesías, ¿por qué Dios rechazaría su ofrenda más tarde? ¿Por qué permitiría que Caín se convirtiera en el primer asesino? ¿Por qué maldeciría su linaje? No, tiene que haber otra explicación. Y esa explicación se encuentra en las tradiciones antiguas que fueron suprimidas, censuradas o simplemente ignoradas por la Iglesia institucional. El Zohar, el texto fundamental del misticismo judío, ofrece una interpretación que hace que todo encaje. Según el Zohar, Samael, el ángel de la muerte, tomó la forma de la serpiente y sedujo a Eva en el jardín. El fruto prohibido no era literal, era un eufemismo para relación sexual. Cuando Eva comió del fruto y luego le dio a Adán, estaba introduciendo corrupción genética en la raza humana. Caín fue el resultado de esa unión prohibida. Por eso Eva dice que adquirió un varón con Yahweh, no de Yahweh, porque Yahweh había advertido sobre esta posibilidad cuando pronunció la maldición en Génesis 3:15. Habló de dos semillas, la semilla de la serpiente y la semilla de la mujer. Caín representaba la semilla de la serpiente. Abel representaba la semilla de la mujer. Esta interpretación explica tantas anomalías en el texto. Explica por qué Caín y Abel eran tan diferentes en carácter y comportamiento. Explica por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín antes de que Caín hiciera nada malo. Explica por qué el linaje de Caín desarrolló tecnología avanzada tan rápidamente, construyendo ciudades y forjando metales, mientras el linaje de Set permanecía pastoral. Explica por qué Jesús, más tarde, usaría lenguaje tan fuerte al hablar de los fariseos, llamándolos hijos de su padre el diablo en Juan 8:44. No era solo una metáfora sobre comportamiento moral, era una declaración sobre linaje espiritual y posiblemente genético. Ahora, sé que esto es difícil de aceptar. Va en contra de todo lo que nos han enseñado sobre los orígenes humanos, pero considera la evidencia. El texto nunca dice explícitamente que Adán es el padre de Caín. Dice que Adán conoció a Eva, sí, pero no dice cuándo, no dice en qué orden. No sigue el patrón establecido para todos los demás nacimientos bíblicos. Y las palabras de Eva
son tan inusuales que han requerido siglos de gimnasia teológica para explicarlas. La explicación más simple, la que encaja con el texto hebreo sin añadir ni quitar palabras, es que Caín tuvo un origen diferente, un origen que la Biblia deliberadamente oculta en lenguaje ambiguo porque la verdad completa sería demasiado perturbadora. Comenta abajo tu interpretación de las palabras de Eva. ¿Crees que el texto está ocultando algo? ¿O piensas que es solo lenguaje poético? Comparte este video con otros buscadores de verdad que no tienen miedo de cuestionar las interpretaciones tradicionales, porque lo que viene a continuación es aún más impactante. Vamos a examinar el patrón bíblico para describir nacimientos y descubrir por qué el nacimiento de Caín rompe ese patrón en formas que no pueden ser accidentales. Y cuando veas el patrón completo, no podrás ignorarlo. Capítulo 3. El patrón roto. La Biblia es un libro de patrones. Genealogías siguen fórmulas. Nacimientos siguen estructuras. Bendiciones y maldiciones siguen secuencias predecibles. Estos patrones no son accidentales. Son herramientas literarias que los autores antiguos usaban para comunicar significado. Cuando un patrón se rompe, es una señal para el lector de que algo extraordinario está sucediendo. Y el nacimiento de Caín rompe todos los patrones. Primero, consideremos el patrón estándar para nacimientos en Génesis. La fórmula típica es esta: el hombre conoce a su esposa, ella concibe, da a luz y nombra al niño con una explicación del nombre. Vemos este patrón con Set, con los hijos de Noé, con los patriarcas. Es consistente, es predecible, es la forma en que el texto establece continuidad y legitimidad. Pero con Caín, el patrón está destrozado. Primero, el texto dice que Adán conoció a Eva. Hasta aquí, bien. Pero luego no dice que ella concibió. Salta directamente a que ella dio a luz. Es como si la concepción fuera un hecho consumado antes de que Adán la conociera. Segundo, cuando ella da a luz, no dice un hijo, dice un varón, usando la palabra ish, que implica madurez completa. Tercero, la explicación del nombre no sigue la fórmula estándar. En lugar de decir lo llamó Caín porque Eva hace una declaración teológica extraña sobre adquirir un varón con Yahweh. Cada elemento del patrón está alterado. Cada elemento señala hacia algo inusual. Ahora comparemos esto con el nacimiento de Set. Génesis 4:25 dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. Aquí está el patrón completo. La palabra de nuevo establece continuidad con eventos anteriores. La palabra hijo usa el término apropiado para un niño. El nombre es explicado de manera directa, sin declaraciones teológicas extrañas. Y más importante, el texto enfatiza que Set fue hecho a imagen y semejanza de Adán en Génesis 5:3. Esta nota es crucial porque establece que Set era genéticamente hijo de Adán. Pero ninguna declaración similar se hace sobre Caín. El texto nunca dice que Caín fue hecho a imagen de Adán. Nunca establece esa conexión genética directa. La palabra hebrea Ajib, traducida como hermano,
puede significar medio hermano o hermano completo, dependiendo del contexto. Cuando el texto describe a Caín y Abel como hermanos, podría estar siendo técnicamente preciso, mientras oculta una verdad más compleja. Ellos compartían una madre, Eva, pero no necesariamente compartían un padre. En culturas antiguas, la terminología de parentesco era flexible. Dos hombres criados en la misma casa podían ser llamados hermanos, incluso si tenían padres diferentes. El texto usa esta ambigüedad deliberadamente. No miente, pero tampoco revela toda la verdad directamente. Requiere que el lector preste atención a los detalles, a los patrones, a las anomalías. Otro elemento del patrón roto es el rechazo de la ofrenda de Caín. Génesis 4:3 al 5 describe cómo Caín trae una ofrenda del fruto de la tierra, mientras Abel trae de los primogénitos de su rebaño. Dios respeta la ofrenda de Abel, pero no respeta la de Caín. La mayoría de las enseñanzas tradicionales dicen que esto fue porque la ofrenda de Caín carecía de fe o porque no trajo lo mejor de su cosecha. Pero el texto no dice eso, no da ninguna razón para el rechazo. Simplemente dice que Dios no respetó la ofrenda de Caín. ¿Por qué? Porque el problema no era la ofrenda, era el oferente. Había algo fundamentalmente incorrecto con Caín desde el principio. Algo en su naturaleza misma lo hacía inaceptable ante Dios. La palabra hebrea yatat, a menudo traducida como pecado en Génesis 4:7, tiene un significado más complejo. Puede significar pecado, pero también puede significar ofrenda por el pecado. Dios le dice a Caín que el pecado está a la puerta, acechando, pero la gramática hebrea sugiere que el pecado es personificado, es una entidad, no solo una tentación. Es como si Dios estuviera diciendo, el pecado mismo está esperándote, porque eso es lo que eres. Caín no fue tentado a pecar. Caín encarnaba el pecado desde su origen. Por eso su ofrenda fue rechazada. Por eso su linaje fue maldito. Por eso construyó la primera ciudad y desarrolló tecnología que separaba a la humanidad de la dependencia de Dios. Él era la semilla de la serpiente, el primer híbrido, el prototipo de lo que vendría después. Dale-like, si esta revelación está transformando tu comprensión del Génesis. Suscríbete para más contenido que desentierra verdades ocultas en las Escrituras. Y prepárate, porque en el siguiente capítulo vamos a explorar la marca de Caín, qué era realmente, y por qué Dios la colocó en él como protección y como advertencia. Lo que descubriremos revelará una verdad aún más perturbadora sobre lo que significa ser humano en el plan de Dios. Capítulo 4. La marca del diferente. Después de que Caín asesina a Abel, Dios lo confronta y pronuncia una maldición. Caín será errante y extranjero en la tierra. Pero Caín responde con miedo: cualquiera que me encuentre, me matará. Dios responde colocando una marca en Caín para que nadie que lo encuentre lo mate. Esta marca es uno de los misterios más grandes de la Biblia. El texto nunca describe qué era la marca. No dice si era física o espiritual. No explica cómo funcionaba. Solo dice que servía como protección. Pero, ¿protección de quién? Si Adán, Eva y Set eran las únicas otras personas en la tierra en ese momento,
¿De quién tenía miedo Caín? Esta es la pregunta que los teólogos han evitado durante siglos. La respuesta obvia es que había otras personas en la tierra, personas que no descendían de Adán y Eva, o personas que descendían de otros hijos de Adán y Eva que no están mencionados en el texto. Génesis 5:4 dice que Adán vivió 800 años después de engendrar a Set y engendró hijos e hijas. Entonces, sí, había otros humanos. Pero esto no explica completamente el miedo de Caín. Si eran simplemente sus hermanos y hermanas, ¿por qué pensaría que lo matarían en lugar de sus propios padres? A menos que supiera que era diferente, a menos que supiera que había algo en él que provocaría rechazo y violencia de cualquiera que lo viera. La marca de Caín no era solo protección, era identificación. Era una señal visible de que él no era completamente humano. Las tradiciones antiguas ofrecen varias teorías sobre la marca. Algunos dicen que era un cuerno que crecía de su frente. Otros dicen que su piel cambió de color. Otros dicen que desarrolló un temblor permanente. La palabra hebrea para marca es ot, que puede significar señal, símbolo o incluso un prodigio. Es la misma palabra usada para describir las señales milagrosas que Dios realizó en Egipto. No era un simple tatuaje, era algo sobrenatural, algo que alteraba la apariencia física de Caín, de manera que cualquiera que lo viera sabría inmediatamente que estaba marcado por Dios, y esta marca pasó a su descendencia. El linaje de Caín portaba esta marca generación tras generación. Génesis 4:17 dice que Caín conoció a su esposa y ella concibió a Enoc. Luego Caín edificó una ciudad y la llamó Enoc por su hijo. Aquí están las preguntas que deberíamos hacer. ¿De dónde vino la esposa de Caín? ¿Cómo supo Caín cómo construir una ciudad? ¿Dónde adquirió el conocimiento de planificación urbana, arquitectura y organización social? Recuerda, esto es solo la segunda generación de humanos fuera del Edén. Adán había sido agricultor. Eva había sido compañera. Nadie les había enseñado ingeniería civil. Nadie les había dado planos para construcción urbana. Entonces, ¿de dónde vino el conocimiento de Caín? La respuesta está en su origen. Si Caín fue el resultado de una unión entre Eva y un ser celestial, entonces heredó conocimiento que ningún humano normal poseería. Heredó inteligencia, capacidades y comprensión que estaban más allá de lo humano. El linaje de Caín se convierte en el linaje de la innovación tecnológica. Génesis 4 presenta a Jabal, padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Shubal, padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y hierro. Estos son avances tecnológicos masivos que ocurren en solo unas pocas generaciones. Domesticación animal avanzada, teoría musical e instrumentos, metalurgia en bronce y hierro. Esto no es evolución natural de sociedades primitivas. Es transferencia de conocimiento de fuentes no humanas. Es exactamente lo que el libro de Enoc describe: los vigilantes enseñando a la humanidad conocimientos prohibidos. Metalurgia, astrología, cosméticos,
armas de guerra. Todo esto vino del linaje de Caín. Y luego está Naamá, la hermana de Tubal-Caín. El texto menciona su nombre específicamente, lo cual es inusual porque las mujeres rara vez son nombradas en genealogías a menos que sean significativas para la narrativa. Algunas tradiciones judías identifican a Naamá como la esposa de Noé o la madre de los demonios. El Zohar dice que Naamá era hermosa y seducía a hombres y ángeles. Si esto es cierto, entonces ella representa la continuación de la mezcla genética que comenzó con Caín. Ella perpetuó la corrupción de la semilla humana, y esto nos lleva a la razón del diluvio. No fue simplemente porque la humanidad era malvada, fue porque la semilla humana había sido contaminada. El ADN creado por Dios había sido alterado, y si no se detenía, no habría semilla pura a través de la cual el Mesías pudiera venir. Comenta abajo, ¿crees que la marca de Caín era física, espiritual o genética? ¿Y crees que esa marca todavía existe en ciertos linajes hoy? Comparte este video con personas que están listas para ver más allá de las explicaciones superficiales, porque en el siguiente capítulo vamos a examinar Génesis 6, el pasaje más controversial de toda la Biblia, donde los hijos de Dios tomaron a las hijas de los hombres y produjeron los Nefilim. Y vamos a descubrir que esta no fue la primera vez que ocurrió esta mezcla. Ya había comenzado con Caín. Capítulo 5. Los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Génesis 6. 1 al 4 es posiblemente el pasaje más perturbador y más censurado de toda la Escritura. Dice: cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que escogieron. Y Yahweh dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Este pasaje ha sido reinterpretado, alegorizado y suavizado durante siglos, pero el texto es claro. La frase hijos de Dios en hebreo es Bene Elohim. En el Antiguo Testamento, esta frase siempre se refiere a seres celestiales, específicamente ángeles. Job 1:6. Un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Yahweh. Job 38:7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Salmo 89:6. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Yahweh? ¿Quién será semejante a Yahweh entre los hijos de los potentados? En cada caso, la frase se refiere a seres angelicales, no a humanos. Entonces, cuando Génesis 6 dice que los hijos de Dios tomaron a las hijas de los hombres, está describiendo una unión entre ángeles y humanos, y el resultado fueron los Nefilim, gigantes que eran híbridos angelical humanos. Ahora, algunos teólogos argumentan que hijos de Dios se refiere al linaje de Set,
mientras hijas de los hombres se refiere al linaje de Caín. Esta interpretación fue popularizada por Agustín en el siglo V porque la idea de ángeles apareándose con humanos le parecía demasiado grotesca. Pero esta interpretación tiene problemas enormes. Primero, el texto nunca usa hijos de Dios para referirse a humanos piadosos en ningún otro lugar del Antiguo Testamento. Segundo, si eran solo humanos del linaje de Set, casándose con humanos del linaje de Caín, ¿por qué produciría esto gigantes? ¿Por qué provocaría el diluvio global? ¿Por qué requeriría la destrucción de casi toda vida en la tierra? No, algo mucho más serio estaba ocurriendo. Estaba ocurriendo corrupción genética a escala masiva. La palabra hebrea lakaj, traducida como tomaron, es significativa. No significa casarse, significa tomar por fuerza, agarrar, capturar. Es la misma palabra usada cuando alguien toma botín de guerra. Los hijos de Dios no estaban cortejando respetuosamente a las hijas de los hombres. Las estaban tomando, las estaban violando. Y el resultado fue una generación de híbridos que eran valientes de renombre. La palabra hebrea para gigantes es Nefilim, que viene de Nafal, que significa caer. Ellos eran los caídos o los que hacen caer. Eran depredadores, eran violentos. Eran la razón por la cual Dios dijo en Génesis 6:5, y vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Pero aquí está el detalle que la mayoría de las personas pasan por alto. Génesis 6:4 dice: había gigantes en la tierra en aquellos días. La frase «en aquellos días» implica que los Nefilim ya existían antes del evento descrito en los versículos 2 y 3. En otras palabras, la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres en Génesis 6 no fue la primera vez que esto ocurrió. Ya había ocurrido antes, y el resultado era que ya había Nefilim en la tierra. ¿Cuándo ocurrió la primera mezcla? En el jardín del Edén, cuando Samael tomó la forma de la serpiente y sedujo a Eva. Caín fue el primer Nefilim. Él fue el prototipo, y su linaje perpetuó la mezcla a través de generaciones, hasta que toda carne fue corrompida, excepto Noé. El libro de Enoc, que fue considerado escritura por la iglesia primitiva y es citado en Judas 14 al 15, ofrece detalles explícitos sobre esta transgresión. Describe cómo 200 ángeles vigilantes descendieron al monte Hermón y juraron entre sí tomar esposas humanas. Sus líderes eran Semiasa, Azazel y otros 19 príncipes. Enseñaron a la humanidad conocimientos prohibidos, cómo hacer armas, cómo practicar hechicerías, cómo usar cosméticos para seducir, cómo leer las estrellas. Sus hijos gigantes consumían todos los recursos y luego comenzaron a devorar a la humanidad. Fue este nivel de corrupción el que obligó a Dios a enviar el diluvio. No era solo maldad moral, era contaminación genética que amenazaba con destruir completamente la línea de sangre a través de la cual vendría el Mesías. Suscríbete si esta revelación está abriendo tus ojos a dimensiones del Génesis que nunca viste antes.
Dale Leak si estás comenzando a comprender por qué el diluvio fue necesario. Y prepárate, porque el siguiente capítulo explorará la ciudad que Caín construyó, el conocimiento prohibido que su linaje preservó, y cómo ese conocimiento continúa influyendo al mundo hoy. La conexión entre el pasado antiguo y el presente moderno está a punto de volverse inquietantemente clara. Capítulo 6. La ciudad del conocimiento prohibido. Caín construyó la primera ciudad en la historia humana y la nombró Enoc por su hijo. Esta no era una aldea pequeña o un campamento temporal. Era una ciudad, con todo lo que eso implica: planificación urbana, estructuras permanentes, organización social, jerarquía de poder. Pero, ¿de dónde vino este conocimiento? Adán había sido puesto en un jardín para cultivarlo y guardarlo. Había sido agricultor y cuidador. No había construido nada más complejo que quizás un refugio simple. Eva había sido su compañera. Entonces, ¿cómo Caín, supuestamente criado por padres agricultores, de repente posee el conocimiento para fundar una civilización urbana? La respuesta es que heredó este conocimiento de su verdadero padre. Heredó inteligencia sobrenatural, comprensión arquitectónica y capacidad organizativa que ningún humano normal de primera generación poseería. El nombre Enoc es significativo. Significa dedicado o iniciado. Caín estaba dedicando su ciudad a un propósito específico. No era simplemente un lugar para vivir. Era un centro de conocimiento, un repositorio de secretos, un lugar donde el conocimiento prohibido, traído del reino celestial, sería preservado y transmitido a generaciones futuras. El linaje de Caín se convirtió en la línea de los innovadores, los inventores, los portadores del conocimiento que transformaría la civilización humana. Pero este conocimiento vino con un precio. Separó a la humanidad de la dependencia de Dios, creó autonomía humana y finalmente llevó a la corrupción tan severa que Dios tuvo que destruir todo con el diluvio. Génesis 4 presenta la genealogía de Caín en detalle inusual. Nombra a Enoc, Irad, Mehujael, Metusael y Lamec. Luego describe a los hijos de Lamec, Jabal, Shubal y Tubal-Caín. Cada uno representa un avance tecnológico importante. Jabal fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganado, desarrollando pastoralismo organizado y vida nómada estructurada. Jubal fue padre de todos los que tocan arpa y flauta, inventando teoría musical y creando instrumentos. Tubal-Caín fue artífice de toda obra de bronce y hierro, dominando metalurgia y fabricación de herramientas y armas. Estos avances ocurrieron en solo 7 generaciones desde Adán. Esto es extraordinariamente rápido, demasiado rápido para ser desarrollo natural. Compara esto con el linaje de Set. Génesis 5 presenta la genealogía desde Adán hasta Noé a través de Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé. 10 generaciones, y no se menciona ningún avance tecnológico.
No se mencionan ciudades, no se mencionan innovaciones. El linaje de Set permaneció pastoral, agrícola y dependiente de Dios. Caminaron con Dios, invocaron el nombre de Yahweh, vivieron vidas largas y piadosas, pero no construyeron civilización en el sentido que el linaje de Caín lo hizo. ¿Por qué esta diferencia dramática? Porque uno era completamente humano mientras el otro era híbrido, portando conocimiento y capacidades de origen celestial. El libro de Enoc describe explícitamente lo que los vigilantes enseñaron a la humanidad. Azazel enseñó a los hombres a hacer espadas, cuchillos, escudos y corazas. Enseñó a las mujeres el arte de los cosméticos, las piedras preciosas y los tintes. Semyasa enseñó encantamientos y el corte de raíces. Armaros enseñó la resolución de encantamientos. Barakel enseñó astrología. Kokabel enseñó las constelaciones. Ezequiel enseñó el conocimiento de las nubes. Araquiel enseñó las señales de la tierra. Shamsiel enseñó las señales del sol. Sariel enseñó el curso de la luna. Este era conocimiento que los humanos no debían poseer. Era conocimiento reservado para seres celestiales. Y cuando fue transferido a la humanidad, aceleró el desarrollo, pero también trajo corrupción. Lamec, descendiente de Caín en la 7ª generación, compone un poema que revela el estado espiritual de su linaje. Génesis 4:23 al 24. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Este poema es una declaración de violencia desenfrenada y orgullo desmedido. Lamec se jacta de que matará por la más mínima ofensa. Se compara con Caín y dice que merece aún más protección. Este es el fruto del linaje de Caín: violencia, orgullo, autonomía de Dios y confianza en fuerza propia. Esta es la civilización construida sobre conocimiento prohibido. Comenta tu perspectiva sobre por qué Dios permite que civilizaciones se construyan sobre conocimiento que Él no aprobó. Comparte este video si estás viendo conexiones entre el mundo antiguo y las estructuras de poder modernas, porque en el siguiente capítulo vamos a confrontar la pregunta más inquietante de todas. ¿Sobrevivió el linaje de Caín al diluvio? Y si es así, ¿cómo? Las respuestas están en el texto, pero requieren que miremos más allá de las explicaciones sanitizadas que nos han dado. Lo que descubriremos cambiará todo lo que pensabas sobre la historia humana. Capítulo 7. El diluvio. No borró. Todo el diluvio de Noé fue el juicio más severo que Dios jamás ejecutó. Génesis 7:23 dice: Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Este versículo parece definitivo. Todo murió excepto Noé y su familia. Pero hay un problema.
Cuando los israelitas entran a la tierra prometida, 400 años después del diluvio, encuentran gigantes. Números 13:33. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Los Nefilim habían regresado, o nunca se fueron completamente. ¿Cómo sobrevivieron los gigantes al diluvio? Hay varias teorías. Primera teoría: la transgresión de Génesis 6 ocurrió nuevamente después del diluvio. Los ángeles caídos, viendo que su primer intento fue destruido, repitieron su crimen tomando nuevamente a mujeres humanas. Esto explicaría por qué Números 13 menciona a los Nefilim después del diluvio. Judas 6 y 7 habla de ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, siendo reservados bajo oscuridad hasta el juicio. Esto implica un crimen específico que involucró dejar su esfera asignada y mezclarse con otra creación. La transgresión podría haber ocurrido múltiples veces a lo largo de la historia. Segunda teoría: el linaje corrupto sobrevivió a través de una de las esposas de los hijos de Noé. Génesis 6:9 dice que Noé era perfecto en sus generaciones. La palabra hebrea tamim significa completo, sin mancha, genéticamente puro. Noé no portaba la corrupción genética que había infectado al resto de la humanidad. Por eso fue elegido para preservar la raza humana. Pero el texto no dice que sus hijos eran perfectos. No dice que sus esposas eran perfectas. Solo dice que Noé era perfecto. ¿Es posible que una de las nueras de Noé portara genes Nefilim? ¿Es posible que la semilla corrupta entrara al arca a través de ella? Esta teoría explicaría por qué los gigantes reaparecieron después del diluvio sin requerir otra transgresión angelical. Génesis 9:20 al 25 presenta un incidente perturbador que podría apoyar esta teoría. Noé planta una viña, se embriaga y queda desnudo en su tienda. Cam, el padre de Canaán, ve la desnudez de su padre. Cuando Noé despierta, maldice a Canaán, el hijo de Cam, diciendo: «Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos». Esta historia siempre ha sido problemática. ¿Por qué Noé maldice a Canaán por algo que Cam hizo? ¿Y por qué ver a su padre desnudo merecería tal maldición severa? La explicación tradicional es que Cam faltó respeto a su padre, pero esto no explica la severidad de la maldición ni por qué Canaán es castigado, a menos que algo más ocurrió que el texto no declara explícitamente. El hebreo usa lenguaje eufemístico para describir actos sexuales. Ver la desnudez, en algunos contextos, significa tener relaciones sexuales. Levítico 18:7. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Levítico 20:11. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. En ambos casos, descubrir desnudez es un eufemismo para relación sexual. Es posible que Cam no solo vio a Noé desnudo, sino que hizo algo mucho peor. ¿Es posible que violó a Noé o a la esposa de Noé mientras Noé estaba incapacitado? Y si es así,
Es posible que Canaán fue el resultado de esa violación. Esto explicaría por qué Canaán es maldecido específicamente. Explicaría por qué la maldición es tan severa. Y explicaría por qué los cananeos más tarde son descritos como portando corrupción espiritual y posiblemente genética. Los cananeos que los israelitas encuentran en la tierra prometida practican abominaciones que otras naciones no practican: sacrificio infantil, prostitución cultural, idolatría extrema. Levítico 18:24 al 25. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo echo de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada. Dios ordena a Israel destruir completamente a los cananeos, incluyendo mujeres y niños. Este mandato siempre ha sido problemático para teólogos modernos. Parece genocida, parece desproporcionado, pero si los cananeos portaban corrupción genética de los Nefilim, entonces el mandato tiene sentido. No era genocidio étnico, era eliminación de corrupción que amenazaba con infectar al pueblo a través del cual vendría el Mesías. Josué 15:14 describe cómo Caleb expulsó a los 3 hijos de Anac, Sesai, Ahimán y Talmai. Y Jueces 1:20 confirma que Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac. Números 13:22 dice que en Hebrón estaban Ahimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Estos eran gigantes. Eran descendientes de los Nefilim y estaban viviendo en la tierra prometida siglos después del diluvio. Primera de Samuel 17 presenta a Goliat, un gigante filisteo que medía 6 codos y un palmo, aproximadamente 3 metros. Goliat tenía hermanos gigantes. Segunda de Samuel 21 describe batallas contra otros gigantes en Gat. El linaje de los Nefilim continuó mucho después del diluvio. El diluvio no borró todo. La semilla de la serpiente sobrevivió. Suscríbete para seguir esta investigación hasta sus conclusiones modernas. Dale like si estás comenzando a ver por qué Dios ordenó la destrucción completa de ciertas naciones. Comparte este video con personas que están listas para enfrentar verdades incómodas sobre la historia bíblica. Porque en el capítulo final vamos a conectar todos estos puntos con el mundo moderno. Vamos a descubrir por qué Jesús advirtió que los últimos días serían como los días de Noé. Y vamos a identificar las señales de que la transgresión antigua está ocurriendo nuevamente ahora mismo. Prepárate para lo que viene. Capítulo 8. Los días de Noé han regresado. Jesús hizo una declaración profética en Mateo 24:37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. La mayoría de los predicadores interpretan esto como una advertencia sobre complacencia espiritual. La gente estará viviendo vidas normales, inconsciente del juicio venidero. Pero, ¿es eso todo lo que Jesús quiso decir? ¿O estaba señalando a algo más específico sobre los días de Noé
que se repetiría antes de su regreso. ¿Qué hizo únicos a los días de Noé? No fue solo maldad general. Toda generación experimenta maldad. Fue la mezcla de especies. Fue la corrupción genética. Fue la transgresión de ángeles que abandonaron su dominio propio y tomaron carne humana. Fue la producción de híbridos que no eran ni completamente humanos ni completamente angelicales. Fue la enseñanza de conocimiento prohibido que aceleró la tecnología más allá de lo que la humanidad debía poseer. Fue la violencia resultante, la corrupción de toda carne y la contaminación de la línea de sangre a través de la cual vendría el Mesías. Eso es lo que hizo únicos a los días de Noé. Y Jesús dice que esas condiciones regresarán antes de su segunda venida. Considera los desarrollos científicos de los últimos 50 años. La ingeniería genética ahora permite a los humanos editar ADN con precisión usando herramientas como CRISPR. Los científicos están creando híbridos animal-humano llamados quimeras para investigación. La clonación ha producido ovejas, perros, gatos e incluso primates. Los transhumanistas hablan abiertamente de mejorar a los humanos fusionando biología con tecnología. La inteligencia artificial está alcanzando niveles que amenazan con superar la inteligencia humana. Todos estos desarrollos son el equivalente moderno de lo que los vigilantes enseñaron a la humanidad en los días de Noé. Conocimiento que altera la naturaleza misma de lo que significa ser humano. Conocimiento que desafía los límites que Dios estableció para su creación. El movimiento transhumanista cree que la humanidad debe trascender sus limitaciones biológicas actuales. Buscan extender la vida indefinidamente a través de tecnología. Buscan aumentar la inteligencia humana fusionando cerebros con computadoras. Buscan mejorar el cuerpo humano con implantes cibernéticos. Buscan crear vida artificial en laboratorios. Buscan subir la conciencia humana a plataformas digitales, logrando efectivamente inmortalidad. Todos estos objetivos son impulsados por el mismo deseo que impulsó a la humanidad en los días de Noé, el deseo de ser como Dios, el deseo de autonomía completa de las limitaciones que Dios colocó en su creación. El deseo de redefinir lo que significa ser humano según términos humanos, no según el diseño de Dios. Génesis 11 describe la Torre de Babel, otro intento de la humanidad de alcanzar el cielo y hacerse un nombre. Dios confundió sus lenguas y los dispersó porque dijo: «He aquí, el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer». Dios no detuvo Babel porque estuviera celoso de su éxito arquitectónico. Lo detuvo porque la humanidad unificada con tecnología avanzada y un propósito común inevitablemente se rebelaría contra Dios y corrompería la creación. Hoy, la humanidad está unificada nuevamente a través de Internet, comunicación global y colaboración científica internacional. El lenguaje ya no es una barrera. La tecnología avanza a velocidad exponencial. Y los objetivos declarados de esta civilización global son los mismos que Babel: alcanzar el cielo, hacerse un nombre,
y redefinir la humanidad. Las Escrituras advierten que en los últimos días vendrán engañadores con señales y prodigios mentirosos. Segunda de Tesalonicenses 2:9 al 12. El inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Estas señales y prodigios podrían ser tecnológicos, podrían ser avances científicos presentados como progreso, pero que en realidad son corrupción del diseño de Dios. Podrían ser la resurrección de conocimiento antiguo, el mismo conocimiento que los vigilantes enseñaron, ahora redescubierto y aplicado con tecnología moderna. Jesús advirtió en Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Cómo podría ser posible engañar incluso a los elegidos? Solo si el engaño fuera tan sofisticado, tan aparentemente milagroso, tan respaldado por ciencia y evidencia, que incluso creyentes maduros podrían ser tentados a aceptarlo. Imagina tecnología que extiende la vida por siglos, presentada como regalo de Dios. Imagina inteligencia artificial que ofrece respuestas a todas las preguntas, presentada como sabiduría divina. Imagina ingeniería genética que elimina enfermedades y mejora capacidades humanas, presentada como cumplimiento del potencial dado por Dios. Cada uno parecería bueno, cada uno sería tentador, y cada uno corrompería la creación de Dios a nivel fundamental. Ahora llegamos a la elección. Cada generación enfrenta una elección entre el camino de Dios y el camino de la autonomía humana. En los días de Noé, la humanidad eligió la mezcla, la corrupción y la rebelión. Solo 8 personas permanecieron fieles. Hoy, la humanidad está eligiendo nuevamente. La narrativa dominante dice que el progreso científico es bueno incondicionalmente. Dice que la humanidad debe evolucionar más allá de sus limitaciones biológicas. Dice que la tecnología nos salvará. Dice que podemos convertirnos en dioses a través del ingenio humano. Pero esta narrativa es la mentira antigua en forma nueva. Es la voz de la serpiente en el jardín diciendo: seréis como Dios. Es la promesa de los vigilantes ofreciendo conocimiento prohibido. Es el espíritu de Babel construyendo torres para alcanzar el cielo. La verdad es esta: Dios creó a los humanos con límites intencionales. Esos límites no son defectos a ser superados. Son características de diseño que nos mantienen dependientes de Dios. Cuando la humanidad intenta trascender esos límites a través de tecnología, no está evolucionando, está rebelándose. Y esa rebelión llevará a las mismas consecuencias que llevó en los días de Noé: juicio. Pero antes del juicio viene la advertencia. Y la advertencia es esta: no toda innovación es progreso. No todo conocimiento debe ser perseguido.
No toda capacidad debe ser desarrollada. Hay líneas que Dios trazó que no deben ser cruzadas. Y cuando esas líneas son cruzadas, las consecuencias son catastróficas. La historia de Caín es la historia de la humanidad eligiendo autonomía sobre obediencia. Es la historia de conocimiento prohibido transmitido a través de generaciones. Es la historia de dos semillas en conflicto: la semilla de la mujer que llevaría al Mesías y la semilla de la serpiente que buscaría corromper y destruir. Esa batalla no terminó en el diluvio, no terminó en la cruz, continúa hoy, y cada persona debe elegir un lado. ¿Permanecerás fiel al diseño de Dios para la humanidad, incluso cuando la cultura te llame retrógrado? ¿O aceptarás la promesa del progreso tecnológico que promete hacerte más que humano, pero te hace menos de lo que Dios intentó? La respuesta a esa pregunta determinará tu destino eterno. Suscríbete si este contenido ha despertado tu entendimiento de las profundidades ocultas en Génesis. Dale like si reconoces las señales de que los días de Noé han regresado. Comenta tu perspectiva sobre cómo debemos responder como creyentes a los avances tecnológicos que desafían el diseño de Dios. Comparte este video con otros que necesitan escuchar esta advertencia, porque el tiempo es corto, las señales son claras, y la elección que enfrentamos hoy es la misma que la humanidad ha enfrentado desde el jardín del Edén. ¿Confiaremos en Dios o confiaremos en nosotros mismos? La respuesta a esa pregunta lo cambia todo. Y ahora que conoces la verdad sobre Caín, sobre los Nefilim, sobre los días de Noé, ya no puedes decir que no fuiste advertido. La pregunta es, ¿qué harás con este conocimiento?